En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el rol que han jugado los kurdos en el final del Estado Islámico. Para ello me acompañan ya en este estudio tres invitados que conocen muy bien al mundo de los kurdos. Christian Denjon, de la publicación Orient 21, bienvenido. Gracias. Mi compañera Oriane Verdier, del Servicio Internacional de Radio Francia Internacional, que además fue corresponsal en Erbil, en Irak. Bienvenida. Gracias. Y tenemos también a Logan Perpignan, que es fotógrafo y periodista independiente. Bienvenido, Logan. Buenos días. Y desde Estambul nos acompaña también nuestro corresponsal, Andrés Mourenza. Bienvenido, Andrés. Buenos días. Las fuerzas kurdas y su papel en el fin del Estado Islámico, hoy en Primera Plana. Bueno, pues si lo recuerdan, hace tan solo 5 años, que fue antes de ayer, el Estado Islámico pues tenía un califato, así lo denominaban ellos, del territorio de Reino Unido entre Siria e Irak, todo ese territorio que lo controlaban. 5 años después, a finales de este pasado mes de marzo, las fuerzas kurdas proclamaban el fin del califato. Hoy nos preguntamos, entre otras cosas, si el fin del califato supone también el fin del Estado Islámico como organización. También nos preguntamos por el papel que han jugado los kurdos en el final del Estado Islámico y también por el proyecto político de los kurdos. Vamos a ser muy didácticos ante todo en el programa de hoy, pero vamos antes de ello a repasar algunas de las portadas de la prensa. Portadas como la de Le Monde, que titulaba a finales del mes de marzo: con la caída de Baghouz, el Estado Islámico pierde su último territorio. El diario francés La Croix dedicaba una de sus portadas del pasado mes de diciembre a analizar lo que llamaba el dilema kurdo de Francia, haciendo referencia a la solicitud que hicieron los kurdos a París para un compromiso en su defensa. El británico Sunday Telegraph titulaba a finales de marzo también: Estado Islámico cae, pero los riesgos de sus ataques podrían incrementarse. Orián, no sé si podríamos decir que los kurdos han sido los principales artífices en el final del Estado Islámico. Sí, creo que han sido en la primera línea de este combate, pero también creo que fueron importantes porque eran aliados fáciles para la coalición internacional. Eran lo más fácil con quien trabajar y con quien luchar, porque los kurdos siempre han tenido buena relación diplomática con Francia o Estados Unidos. Entonces era fácil para Francia y Estados Unidos y otros países europeos trabajar con ellos y entonces tener fuerza en frente del Estado Islámico. No sé, Chris, si cuando hablamos del fin del califato del Estado Islámico estamos hablando también del fin del Estado Islámico como organización. Todavía hay un gran peligro de atentados, es cierto, pero el Estado Islámico no existe más como una organización que controla un pedazo de territorio. No puede plantear su bandera en un territorio. Este es terminado, sí. Entonces, ¿cómo es el Estado Islámico sin Estado? ¿Cómo va a operar? Pero la palabra Estado esto siempre ha sido un poco exagerado. Sí. Todavía existe como milicias, algunas escondidas ahorita, pero no existen más como no pueden controlar o atacar desde un base militar o político en algún lugar, ni en Siria ni en Irak. Vamos a hablar pues de los kurdos, de ese rol que han jugado en la desaparición del Estado Islámico. Logan, vamos a ser didácticos. ¿Quiénes son los kurdos y cómo están repartidos territorialmente? Son la minoría étnica sin Estado propio más importante del Medio Oriente, sino del mundo, con casi 40 millones de habitantes. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres preveía un Estado kurdo independiente, pero esta decisión nunca fue ratificada. Y al final, los kurdos fueron divididos artificialmente entre 4 estados por el Tratado de Lausanne en 1923. Pues hoy, casi un siglo después, son más de 18 millones de kurdos en Turquía, 9 millones en Irán, 8 millones en Irak y 3 millones en Siria. Quizá la pregunta ahora es pensar si han conseguido consolidar su proyecto político durante estos años que han estado en el foco mediático en la lucha contra el Estado Islámico. Chris. Claro que sí, hay que entender que el proyecto político de Damas era reinstaurar un Estado
árabe centralizado. El proyecto político de la oposición siria dominado después de 1 o 2 años era la instalación de un Estado centralizado islámico sin autonomía por los kurdos. Entonces los kurdos desde el principio de la guerra en Siria han optado por una tercera vía que era un federalismo no solamente con los kurdos, no hay que hablar solo de los kurdos, una alianza con kurdos, árabes, siriac, turkmenes para obtener una especie de federación democrática progresista para rapport al régimen central de Damascus. Ahorita están poniendo en práctica este sistema democrático con la protección aérea de la coalición internacional, pero está en peligro por las acciones del Estado turco, también por Damascus y por las grandes potencias en el mundo. ¿Querés añadir algo más, Logan? No, es claro que hoy los kurdos están entre varias potencias y sobre todo, como lo dijo Chris, el proyecto en el Kurdistán de Siria es muy diferente también, hay que analizar este asunto del proyecto en Irak y es importante bien explicar estas cosas. En Irak están luchando para conseguir un Estado-nación y lo hemos visto hace casi 2 años ya durante el referéndum de independencia del Kurdistán de Irak. En Turquía y en Siria están luchando para crear una autonomía, pero una autonomía con una convivencia entre los diferentes pueblos y las minorías que sean étnicas o religiosas. Son 2 proyectos totalmente diferentes. Tras derrotar al Estado Islámico en Siria, con el apoyo de Estados Unidos, los kurdos sirios temen perder esa semiautonomía conquistada a lo largo de estos 4 años de lucha contra los yihadistas. Uno de sus principales enemigos en la actualidad, bueno, pues la Turquía de Erdogan. Vámonos hasta Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza. Andrés, ¿cómo es esa relación en la actualidad tras el fin del Estado Islámico y las amenazas de Trump a Turquía en caso de que los ataque? Bueno, a ver, para Turquía el principal problema es que las milicias kurdo-sirias, las YPG, estén afiliadas y tengan una relación orgánica muy importante con el grupo armado kurdo PKK, que actúa con atentados en Turquía desde los años 80 y que además está considerado como una organización terrorista no solo por Turquía, sino también por la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, Turquía lo que acusa es a Estados Unidos de estar, digamos, manteniendo una posición hipócrita por apoyar por un lado a unas milicias kurdas en Siria y por otro lado estar en contra del PKK cuando son, digamos, organizaciones hermanas. La relación era buena con los kurdos de Siria hasta 2015, pero entonces empezó a empeorar a causa del conflicto en Turquía, en la parte kurda de Turquía. El ejército turco ya ha intervenido en 2 ocasiones en Siria, en las partes kurdas, ha arrebatado una buena parte de terreno y ahora amenaza con actuar en el este del río Éufrates para apartar definitivamente a las milicias kurdas o sirias de ahí. Pero esta vez es menos factible que anteriormente porque esta vez Turquía no cuenta ni con el apoyo de Estados Unidos ni con el de Rusia y también se opone el régimen de Bashar al-Assad. Gracias, Andrés. Bueno, relaciones complicadas con Erdogan y, bueno, con Bashar al-Assad, un tira y afloja. No sé cómo lo podríamos definir, Chris. Sí, pero yo no soy de acuerdo que los kurdos siempre han hecho muy buenas relaciones con los Estados Unidos. No es así, porque los kurdos en Siria han ganado la batalla de Kobani. Esa era ahí empezó la conciencia en los Estados Unidos que es un aliado importante para combatir al Estado Islámico. Estos kurdos del PYD eran y son ligados al PKK, considerado como terrorista. Entonces, esta relación es una relación ambigua y pragmática con la coalición internacional, porque al oeste de la Éufrates, en Afrin, los kurdos eran aliados a Rusia, y Rusia dejó los kurdos y permitió a la Turquía de invadir Afrin con ahora una situación política desastrosa por la convivencia de la gente, imposando una oposición islámica en toda la provincia de Afrin, como es la fecha en Idlib. Entonces, la gran cuestión es que
son los kurdos con su alianza con los árabes en el norte, en el este de Siria, capaces de imponer su sistema, podemos decir democrática, con un acuerdo con Damasco. Primera Damasco, pregunta, con Damasco. Y segunda, la alianza con kurdos y las demás comunidades en el norte, en el Siria, es más fuerte que antes o no. Y yo he visto en septiembre, que esta alianza, si las potencias regionales y internacionales dan la oportunidad a esta alianza árabo-kurdo de imponer o de realizar un sistema político democrático progresista tratando de hacer igualdad hombre y mujer y todo esto. Este es un proyecto político y es muy interesante para todo el Medio Oriente. Mira, ahora que hablabas de la igualdad hombre-mujer, vamos a hablar también especialmente del papel desempeñado por las mujeres, por esas combatientes kurdas contra los yihadistas. ¿Por qué ese papel, por qué ese rol tan especial de las mujeres, Orián? Bueno, primero creo que viene, como lo explico nuestro corresponsal, que viene de PKK. O sea, si hablamos de la región en Siria, pues la organización que ahora que tiene la autoridad, que tampoco creo que sea tan democrática, pero bueno, esta organización ahora viene del PKK, que tiene una ideología comunista, que bueno, tiene que ser todo el mundo igual, entonces mujer y hombre iguales. Ahora no tengo la impresión que sea perfecto tampoco, como lo podemos así vender en los medios. Sí, idealizar exactamente. Yo creo que aquí en Francia nos gusta mucho pensar que hay esta organización, que hay mujeres y hombres que luchan juntos, iguales, muy así democráticos y todo. Pero sacamos un lado épico. Sí, exacto. Bueno, o sea, todavía yo creo que es un gran paso por adelante y claro que es muy importante ver estas mujeres que, o sea, sí pueden luchar, pero también tienen un papel político. Entonces es muy interesante. Pero, por ejemplo, en Irak también venden esto cuando no es cierto. Así, o sea, yo en Irak las únicas veces que vi mujeres era para momentos diplomáticos cuando había, no sé, la proyección de una película sobre los peshmergas, pero en Irak no, o sea, la mujer no tiene el mismo papel y nunca vi en primera línea mujeres luchar en Irak, en Mosul y así. Muy bien el apunte que nos hace ahora nuestra compañera Orián. Vamos a hacer en este punto un pequeño descanso para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana. Muchas gracias.